En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las demás hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola del trigo y de la cizaña, como el propio Jesús explica, se refiere al conjunto de la humanidad, a la Iglesia, pero también se puede referir a cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros hay trigo y cizaña. En cada uno de nosotros hay cosas buenas. Incluso en el más malvado de los seres humanos, en el más cruel de los tiranos y asesinos, hay siempre algo bueno. Pero también en cada uno de nosotros hay pecado. No solamente hay tentación, sino pecado. Serán gravísimos pecados o serán pecados veniales, pero hay pecado. Cada uno de nosotros es un campo donde Jesús ha sembrado la buena semilla del amor que da fruto, pero donde el demonio que existe ha sembrado la mala semilla del egoísmo, del odio, de la venganza, del libertinaje, que también da fruto. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, lo que dice el Señor: hay que esperar, hay que convivir con esa mala semilla, a la vez que se lucha sin parar, sin ceder, se lucha para que sea la buena semilla la que consiga dar más fruto que la mala. Es decir, San Agustín enseñaba: si no puedes evitar pecar, al menos odia el pecado que cometes. Dicho de otra forma, si por desgracia cometes un pecado, arrepiéntete inmediatamente. No estés engañándote a ti mismo o escuchando a los que quieren engañarte. Arrepiéntete inmediatamente y pide perdón al Señor, aún sabiendo que probablemente, porque quizá tengas adquirido un vicio, probablemente volverás a pecar. Aún así, que cada día y cada noche el Señor te encuentre en gracia por el arrepentimiento sincero y el propósito de enmienda, acudiendo a la confesión lo antes que puedas ir a ella. Eso es luchar en nosotros contra la cizaña y permitir que el trigo crezca y que la cizaña no la absorba. El problema está
digamos que el principal problema, no el único, está cuando después de pecar no te arrepientes, cuando después de pecar no te da dolor por haber ofendido al Señor o por haber ofendido a las personas implicadas en tu pecado. Si te levantas, si pides perdón, siempre terminará por vencer el trigo. Llegará la hora de la cosecha y entonces te encontrarás con que el Señor te ha perdonado porque se lo has pedido. Fijémonos ahora en la iglesia, un campo lleno también de trigo y cizaña, porque si cada uno de nosotros, miembro de la iglesia, tiene trigo y cizaña, cuando nos juntamos todos hay el trigo y la cizaña. Y además hay personas que tienen más trigo que cizaña y hay personas que tienen más cizaña que trigo y sobre todo en las últimas décadas hay personas que se niegan a ver la cizaña, que quieren transformar la cizaña en trigo, que quieren cambiar las leyes morales y decir que ahora el mal ya no es mal. Esas personas son enviados del demonio, aunque quizá ellos no lo sepan, pero son enviados del demonio. Son los sembradores de cizaña en el campo de la iglesia. Pero cometeríamos un error muy grave si nos fijáramos solo en lo malo, que por desgracia existe y es abundante. Pero cuántas cosas buenas hay, no solamente en el pasado, en esa iglesia triunfante que está allá en el cielo, sino en el presente. Cuando escuchas testimonios de laicos enfermos que siguen siendo fieles a Cristo en medio de los dolores, de sacerdotes que en situaciones que no son muy alentadoras, porque hay pocos feligreses ya en la iglesia, porque esa situación ya les lleva a creer que su sacrificio, su consagración es inútil, dado que está siempre predicando a unas cuantas personas ancianas que ya están de sobra convertidas o deberían estarlo. Y sin embargo se mantienen fieles, siguen luchando, siguen trabajando, no tienen grandes iglesias llenas, no salen en la televisión y sin embargo están ahí en su rincón, a veces pasando penurias económicas. Todo esto es trigo en la iglesia. No digamos los misioneros que siguen haciendo una tarea espectacular y extraordinaria. Nos quejamos este verano en el hemisferio norte del calor y los misioneros que pasan todo tipo de penalidades por Cristo y por el prójimo, pero por el prójimo por amor a Cristo. Y las monjas de clausura, o tantos religiosos dedicados fielmente a la enseñanza, al cuidado de los enfermos, a la atención de los ancianos. Hay tanto trigo en la iglesia, tanto. Por eso debemos de tener cuidado, porque el demonio va a tentarnos para hacernos ver que todo es malo. Y lo va a hacer a través de los medios de comunicación, por ejemplo, que se fijan en lo que va mal, lo agigantan para desprestigiar a la iglesia. Un viejo refrán africano dice que hace más ruido un árbol que cae en un bosque que el resto de los árboles, que son cientos y que crecen cada día sin hacer ruido. Hace más ruido el mal que el bien, pero nos engañaríamos si creyéramos que el bien es más fuerte que el mal es más fuerte que el bien. Nos engañaríamos si creyéramos que hay más mal que bien. Pero quiero decir una palabra sobre la otra parábola que he leído. Bueno, he leído dos más, el grano de mostaza y la levadura en la masa. Ambos ejemplos hacen referencia a cosas pequeñas, el grano de mostaza, una pizca de levadura,
que sin embargo es capaz de transformar la masa. Esta semana, no es el único caso, pero esta semana se han conocido datos sobre la Iglesia Católica en Italia, un país católico, un país lleno de santos y llenísimo de iglesias, la mayoría de ellas espectacularmente bellas. Pues bien, este país está en una situación, desde el punto de vista religioso, bajo mínimos. Apenas el 13,8% va a misa una vez al mes. Es decir, los que van a misa cada domingo son todavía muchos menos. Es una cifra históricamente bajísima para Italia. La mayor parte de estos que van a misa son ancianos. Hay jóvenes, los hay. Seguramente los veremos dentro de unos días en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Hay jóvenes, pero son una pequeña minoría. Y esto de ser minoría a muchos les asusta. Y les asusta tanto que piensan equivocadamente que esto hay que cambiarlo a base de hacer rebajas, como hacen los comercios, rebajas por fin de temporada. Se acaba el invierno, es mejor hacer rebajas en esa ropa antes que meterla en el almacén. Se acaba el verano, es mejor hacer rebajas antes que meterlo en el almacén. Parece que la Iglesia está de fin de temporada, que nuestro ciclo se acaba, que en 50 años quedaremos reducidos a una reliquia y que la mayor parte de nuestras iglesias habrán sido vendidas o expropiadas. ¿Tiene que preocuparnos esto? Bueno, claro que tiene que preocuparnos el número. Yo estoy constatando la bajísima frecuencia religiosa que existe en Italia. Y quien dice Italia, en muchos otros países, mucho menos todavía, la gente va a misa el domingo. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que el camino es ceder al mundo, porque los que ya lo han hecho, en general, todos o casi todos los protestantes, están aún peor. Lo que nos tiene que preocupar es ser fieles a Cristo. Al Señor no le importaba que fuéramos el grano de mostaza o una pizca de levadura, pero si éramos una levadura muerta, no fermentábamos la masa. Si éramos un grano de mostaza muerto, no éramos capaces de crecer. Al Señor no le preocupaba que fuéramos minoría. Lo que le preocupaba mucho es que no fuéramos capaces de fermentar la masa. En otra parábola decía: vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal, como todo el mundo sabe, o no se toma, los que tienen la tensión alta, o apenas que es una pizca lo que se debe de tomar. Vosotros sois la sal de la tierra, basta un poquito, sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, no sirve más que para que la tiren a la calle y la pisen los hombres. Y eso es lo que los hombres están haciendo. Nos estamos volviendo insípidos, sosos. Estamos muertos y la gente no quiere ver una cosa muerta. No nos preocupemos por ser minoría, preocupémonos mucho por ser fieles y dejémosle a Dios que transforme nuestro campo para que dé el 100%. Si no podemos evitar pecar, al menos odiemos el pecado y pidamos perdón a Dios por él. Que así sea.